Arqueomanía. Hace 1000 años, estas soledades eran la frontera de Al-Ándalus con los reinos cristianos. El poderoso reino de León, que dominaba el noroeste peninsular, presentaba cara a los emires y a los califas de Córdoba, aunque también competía con otros reinos cristianos. Las fronteras de Al-Ándalus fueron móviles durante sus casi 1000 años de existencia. En época califal, la de su mayor esplendor político y militar, fueron el escenario de cientos de batallas que hoy día son estudiadas por la arqueología. De entre todos los personajes que vivieron al límite de estas fronteras durante casi un milenio, quizás sea Almanzor el que ha dejado una huella más profunda en el imaginario popular. Este es un viaje a aquellos frentes de batalla. La frontera del Duero. Lo que hoy es el Pacífico y sereno Duero fue en tiempo frontera entre los reinos cristianos y Al-Ándalus. Desde esta elevación se domina, por un lado, el castillo de Osma, cristiano, y más allá el castillo de Gormaz, califal. Este territorio fue, por tanto, frontera móvil durante mucho tiempo, casi 2 siglos, y el espíritu de frontera, en su galopada, dejó como huella una dinámica muy singular en patrimonio, cultura y población. Y este espíritu de frontera convirtió a Soria en un territorio único cuya historia vamos a conocer. Marisol, cuando se habla del concepto de frontera uno tiene la sensación, ¿verdad?, de algo etéreo, en fin, abstracto, pero desde este cerro tengo la impresión, ¿no?, la realidad de estar en la gran frontera, la mítica frontera del Duero. No es solamente una impresión, sino que es la realidad. Esta es la frontera del Duero durante casi 200 años. ¿Cuándo se establece aquí y, de alguna forma, hasta cuándo dura este terreno móvil de norte-sur? Cuando los cristianos empiezan a avanzar frente a las tierras andalusíes y montan un primer castillo en Osma, en un cerro de Osma, año 912. Después era una frontera muy móvil, le van cambiando de manos toda esta zona, aproximadamente hasta que ya se consolida como tal a principios del siglo XII como reino cristiano, cuando se construye la catedral en el burgo de Osma. Pero no solamente la frontera fue un escenario, también aquí habitaron personas y sobre todo las recorrieron personajes históricos muy importantes, como el propio Abderramán III. Era un escenario de frontera donde estaban los máximos personajes en combate en aquel siglo X. Esto es un territorio de paso, por aquí pasan los musulmanes, los cristianos, hay racias constantes de ambos bandos. Y en el año 920 Abderramán incluso pernocta en el castillo de Osma, pasa hacia San Esteban de Gormaz. Lo que perdura y se asocia claramente en la frontera es con el dictador, digámoslo, andalusí, Almanzor, y su gran general Galip, ¿no?, que establecieron su sede principal en Medina Celi, aunque su castillo y su fortaleza es Gormaz, que desde aquí se visualiza, ¿no? A mí me parece el mayor general que tuvo nunca jamás Al-Ándalus, me parece brillante, un brillante estratega, y este castillo de Osma también cayó bajo su poder, hizo casi 50 campañas, o más de 50 campañas contra los cristianos. Durante 20 años este castillo cayó en manos musulmanas en época de Almanzor. Realmente Osma era el castillo cristiano, Gormaz entre cristianos y musulmanes, pero realmente esta era la frontera. Es una frontera además que quedaba delimitada por unas estructuras militares, construidas por toda una red, una línea de castillos, torres y atalayas. ¿Qué diferencia hay militar y estratégicamente? Bueno, claro, el castillo es la cabeza visible, el mayor bastión, pero realmente, además de los castillos, había una inmensa red que recorría todo el territorio con atalayas y con torres. Entre ellas son distintas, porque las atalayas son circulares, son de una altura impresionante, pero son torres de señales, básicamente. Pero las torres son estructuras gigantescas, cuadrangulares, donde se alojaban tropas. Son, digamos, el punto intermedio entre un castillo y una atalaya. La atalaya sirve para comunicarse y desde aquí estamos viendo precisamente otras 2 atalayas más que tienen comunicación directa con el castillo de Gormaz. Pero ¿cómo dan la alarma desde esta atalaya, por ejemplo, hasta aquella que aunque se advierte bien, pero está lejos? Generalmente se habla de señales de humo, señales de espejo, señales luminosas, para poder establecer contacto visual entre ellas.
en esta zona tan alta, en estos riscos, realmente entre unas y otras sí que se ven. Entonces el mensaje podía discurrir rapidísimamente. ¿Cuándo deja de ser el Duero frontera entre los reinos cristianos y al-Ándalus? En esta zona podemos decir, con un margen de seguridad, siglo XII, pero aún hay algún escarceo por ambos bandos, pero prácticamente en el siglo XII. Cuando deja de ser frontera con al-Ándalus, sigue siendo frontera, en este caso entre Castilla y Aragón. Los habitantes de la frontera son nómadas, están en continuo movimiento. Son guerreros de un espacio en permanente disputa, héroes de un país inexistente. Y desde esta línea de la frontera aún parecen sentirse las galopadas de uno y de otro bando. Desde este mismo cerro se escucharían los cascos de los caballos del gran Almanzor y también los del propio Cid en su camino al destierro. Sun Tzu escribió en El arte de la guerra: las operaciones secretas son fundamentales. De ellas depende el ejército para llevar a cabo cada una de sus actuaciones. Por lo tanto, el desenmascaramiento de operaciones y su rápida comunicación es esencial para la victoria. Las noticias rápidas desempeñan un papel fundamental en la guerra. Los mensajes, las alertas y los avisos recorrerían toda la línea de atalaya hasta llegar al castillo. Bueno, nos creemos que hemos inventado las telecomunicaciones ahora, pero de alguna forma en versión medieval estas señales a través de la atalaya venían a hacer esa función. No solamente daban un aviso, sino decían además qué tipo de peligro o qué tipo de alarma se trataba. Y si Sun Tzu habló de la información, Cicerón lo hizo sobre la importancia de tener recursos económicos en la guerra. Con su sentencia, el dinero es el nervio de la guerra, lo dejó bien claro. Tanto los leoneses como los castellanos y andalusíes precisaron de ingentes cantidades de oro y plata y otros recursos para soportar el esfuerzo bélico. Aunque la rapiña y los botines compensaban en parte este esfuerzo, sus arquitectos militares hubieron de optimizar los recursos a su alcance. El devenir de los yacimientos arqueológicos muchas veces es realmente curioso. Por ejemplo, este castillo de frontera de Osma fue erigido en gran parte con sillares extraídos de la vieja y antigua ciudad romana de Usama, pero ese destino parecía perseguir a estas piedras que posteriormente fueron arrancadas del castillo para utilizarse en una de las reformas de la catedral del Burgo de Osma. La frontera no solo separó dos poderes políticos, sino también dos formas de entender el mundo y, desde luego, la arquitectura. La opulencia de los palacios de Al-Ándalus, como los de Medina Azahara, contrastaban con la sobriedad y reciedumbre leonesa. Dos mundos condenados a luchar en sus fronteras. Dos estilos arquitectónicos muy diferentes, como vemos, al norte y al sur, pero que sin embargo sí tuvieron un punto en común: la arquitectura militar. Castillos, torreones, torres y atalayas fueron idénticos para ambos ejércitos. La guerra en la Edad Media se parecía a la guerra de la antigüedad. Era cruel, era táctica, favorecía a los veteranos y obligaba a las alianzas. Sobre todo, era muy cruel, muy de tú a tú, completamente de cuerpo a cuerpo. Sobrecoge el pensar cómo tuvo que ser un asedio medieval. Gritos de terror, alarido de muerte, espadas que se entrecruzan, flechas silbantes, aceite hirviendo que te quema, piedras de catapulta que te aplastan, todo zozobra, todo confusión. Pues este espectáculo dantesco que narro aconteció en este castillo, tantas veces tomado y retomado. Afortunadamente ahora solo es un recuerdo que evocamos. La frontera del Duero no fue la única gran frontera de Al-Ándalus. Era uno de los grandes temas de Al-Ándalus, la frontera. Y era un gran tema también porque era un tema muy periférico con respecto a Córdoba, estaba muy lejos de Córdoba la frontera. Y se organizó de una manera muy clásica, que es con la creación de 3 o de 4 grandes distritos, 3 grandes distritos, la inferior, media y superior,
con una militarización absoluta y además con clanes bereberes, fundamentalmente eran grupos bereberes los que habitaban esa frontera. Esa frontera era mucho más permeable de lo que pudiera parecer desde el presente. El Estado omeya gestionó la frontera a la manera oriental, creando esas marcas fronterizas como grandes territorios. De alguna manera mantenían una cierta autonomía con respecto a Córdoba, pero estaban evidentemente sometidas a Córdoba. Esa autonomía permitió que en ciertos momentos algunos de los gobernadores pues decidieran emprender un camino de independencia política y ocasionó evidentemente problemas a la administración cordobesa. Los sitios de Bobastro y Castillejos de Quintana, en el corazón de la actual provincia de Málaga, formaron parte de la frontera de la Fitna, de la rebelión de Omar Ben Hafsun contra el Emirato de Córdoba. Son dos lugares en los que el componente religioso, que en ocasiones parece mutar de lo cristiano a lo musulmán, posee un papel central. Los recientes descubrimientos en Castillejos de Quintana nos sitúan ante una pregunta. ¿Se trataba de un conjunto monacal que se alineó en la revuelta de Omar Ben Hafsun contra el poder cordobés? Estamos ante un lugar que puede recordar algunos de los grandes monasterios de época bajo antigua o de época alto medieval. Los materiales que estamos encontrando son materiales fundamentalmente de época visigótica, pero también hay mucho material andalusí, con lo cual la hipótesis de partida es que pudiera tratarse de un lugar de culto amplio, con muchísimas estancias, cenobios, residencias rupestres, etcétera, de época tardoantigua, época visigótica, y que hubiera perdurado hasta la época andalusí, hasta el siglo IX. Pero Al-Ándalus, durante el Emirato, no fue un territorio compacto. Hubo de sofocar rebeliones diversas que le distraían de su esfuerzo en las fronteras del norte. Para vencer a los rebeldes, hubo de erigir fortalezas que separaron a súbditos y rebeldes. Ya en plena meseta sur pueden verse todavía hoy los castillos de Zorita junto a la visigoda Recópolis y a la espectacular ciudad de Bascos. Bascos es un producto de la lucha de los emires y los califas para someter Toledo. Toledo fue muy importante durante el Emirato y para la construcción del califato. Antes de acceder al trono, Al-Hakam I fue gobernador de la ciudad y Abderramán II, su hijo, nació allí. Abderramán III sería quien lograra unificar el poder y eliminar esa frontera interna. Se viene considerando que Toledo estuvo casi más años sublevada frente a Córdoba que bajo, digamos, la obediencia de los emires cordobeses, ¿no? Eso da muestra de que efectivamente fue un problema muy gordo que los emires llegaron a tener, ¿no? Y de ahí que tuviesen que poner en práctica toda una serie de medidas para intentar controlar la ciudad, ¿no? Pudieron haber estado, como digo, esta fortificación de lugares relativamente cercanos a Toledo para intentar de alguna manera ejercer eso, un cerco en torno a la ciudad, ¿no? Bascos, desde ese punto de vista estratégico, pienso que está, digamos, un poco lejos, ¿no? Pero también, claro, podía estar haciendo frente a otra zona que también era conflictiva, porque esta zona donde estamos, aquí en el límite con Extremadura, toda esta zona fue de fuerte implantación bereber, y también los bereberes originaron muchas revueltas. Su urbanismo se estudia desde hace 4 décadas. Tiene muchas incógnitas por resolver, pero qué duda cabe de que estamos ante un baluarte de frontera, un lugar para guarecerse y desde el que atacar, una plaza inexpugnable. ¿O eso pretendieron sus fundadores? Regresemos de nuevo a la frontera del Duero, donde, además de las armas y los castillos, también florecieron las leyendas. Y si un lugar condensa un espacio legendario es precisamente este cañón, este bellísimo cañón del río Lobo. La ermita de San Bartolomé, en teoría de origen templario, fue ubicada, según esta leyenda, justo en el lugar donde se le cayó la espada al apóstol Santiago cuando saltó con su corcel de un lado a otro del cañón. Otra leyenda, muy curiosa, habla de que un demonio salía todas las noches de la cueva que tenemos al fondo y destruía lo que se había construido de la ermita, porque no quería sacralizar
estos sus dominios. Al final, por un signo mágico, lograron edificar la ermita al completo. Parece que la tierra de Frontera gozara de una fertilidad desconocida, de una creatividad desbordada y única nacida de la mezcla de gentes y culturas. Estas influencias cristalizan en maravillas excepcionales como San Baudelio de Berlanga, que a pesar de que una parte de sus pinturas fueron vendidas y arrancadas en 1925, es considerada como la Capilla Sixtina del arte mozárabe. Esta pequeña fuente, que emana de forma ininterrumpida durante verano e invierno, puede ser una fuente más, pero no lo es, porque marca un lugar, como tantas veces ocurre, sagrado. La cueva, la fuente, fueron utilizados por eremitas desde la antigüedad. San Baudelio es un caso paradigmático de estos eremitas que vivieron en la soledad, pero significa mucho más. San Baudelio también es un testigo de un periodo que conocemos muy poco, el periodo de la frontera entre Al-Ándalus y los incipientes reinos del norte, donde el efecto mozárabe se expresa con toda su brillantez y originalidad. Al cruzar el umbral de San Baudelio, atravesamos una puerta hacia oriente. Aires de Qusayr Amra o de las iglesias sirias de Mardin parece flotar en este ambiente onírico. Escribió Gerardo Diego: que sí, madre, que sí, que yo los vi, 4 elefantes a la sombra de una palma. Los elefantes gigantes y la palma pequeñita. ¿Y qué más? Un kiosco de malaquita. Marian, estoy realmente sobrecogido, ¿no? Tengo la sensación que estoy en uno de los templos, de las ermitas en este caso, más hermosa y enigmática al tiempo. La miro y no sé si estoy en una iglesia cristiana por las pinturas románicas, en una mezquita, veo una cueva, veo una fuente. ¿Qué es San Baudelio? San Baudelio es una suma de espiritualidad, sin ninguna duda. Empieza siendo un eremitorio de un eremita cuyo nombre debió olvidarse, pero no así el que era un lugar santificado por la presencia del eremita, y sobre ello se construyó una ermita ante la cueva. La cueva la podemos visitar todavía, y luego es una ermita donde se suman culturas, esa suma tan fértil que nos dio la Edad Media y de la que conocemos poco. Entonces tenemos elementos musulmanes, sin ninguna duda, y desde luego tenemos un uso cristiano, de la liturgia cristiana, y creo que eso se respira en los muros todavía. Si hay un periodo, ¿verdad?, muchas veces complejo, porque lo es y desconocido, es la frontera entre lo que son Al-Ándalus y los incipientes reinos del norte, donde la frontera del Duero, siglo IX, X, XI, claramente tiene mucha importancia. San Baudelio puede arrojarnos mucha luz. ¿Cómo ves esta vivencia o influencia de los mozárabes, o sea, cristianos que viven en un entorno musulmán en esta línea de frontera? Efectivamente es una sociedad de frontera, con lo cual deberíamos olvidar muchos de los tópicos que tenemos y pensar que la vida en la frontera era dura o era difícil, porque efectivamente lo era, y olvidarnos del desierto poblacional, que no debió ser tal. Efectivamente, comunidades cristianas que vivían en la zona musulmana se trasladaron al norte buscando el territorio cristiano, pero también es verdad que en los territorios conquistados hubo poblaciones de asentamientos cristianos. En este sentido, San Baudelio presenta una serie de preguntas que afectan al siglo IX y al siglo X y nos da como respuesta casi la conclusión, diríamos, porque todavía tenemos muchas incertidumbres respecto a ello. Aquí creemos que se instaló una pequeña comunidad monástica alrededor de la cual viviría una pequeña población, son los que parte de los enterrados alrededor de la ermita, la necrópolis, que es del siglo XI al siglo XIII. Y luego otra parte también muy interesante es la propia estructura arquitectónica de la iglesia, que nos habla de una ritualidad que todavía no comprendemos muy bien y que correspondería precisamente al siglo X y al siglo XI. No, habría que distinguir dos partes, digamos, dos alturas en la ermita. La parte baja, que es una narrativa más profana, hay una escena de cacería de liebres, una cacería de ciervos,
Y luego la parte superior, que ya es claramente románica en sus escenas de la vida de Cristo, por el motivo y por la técnica pictórica, y además un románico realmente bueno, ¿no? Podríamos pensar entonces que hay fases constructivas, sin embargo, arquitectónicamente la ermita está construida de una vez. Respecto a la división interna arquitectónica de la ermita, tenemos un ábside sobreelevado de una manera exagerada. La altura, la diferencia entre el suelo de la nave y el suelo del altar es excesivo. Tenemos a los pies de la ermita unas arquerías, dos filas, digamos, paralelas al altar o perpendiculares al altar, que tienen una estructura clarísimamente musulmana, y luego tenemos un coro elevado. ¿Qué ritualidad se seguía aquí? Había una separación de los monjes y del pueblo llano, seguramente. Hubo una separación entre los cristianos y los conversos, los recientemente convertidos, puede ser también. Y luego, por último, para hacer más complejas las cosas, podríamos hablar de que tal vez la ermita esté a caballo entre el rito mozárabe y la adopción del rito romano en el siglo XI, con lo cual esto nos llevaría a una complejidad litúrgica todavía mayor. Pudieron haber otros asentamientos mozárabes, digámoslo así, en la frontera que han quedado desaparecidos. Ese tema es muy interesante, porque efectivamente hoy San Baudilio es un unicum dentro de todo el románico, no solo español, sino europeo. Es verdad que no sabemos lo que hemos perdido con las remodelaciones del románico, porque las poblaciones del rito mozárabe en gran parte también estuvieron alejadas y dispersas, con lo cual la arquitectura no estuvo tan normalizada como lo estuvo después, ¿no? Entonces no sabemos lo que hemos perdido. ¿Cuándo entra el rito romano y cómo hace que desaparezca ya esos ritos mozárabes? La adopción del rito romano pretendía unificar todas esas variantes litúrgicas que había, ¿no? Y efectivamente se consigue en el siglo XI. La medida más eficaz fue prohibir a los conjuntos monásticos, a los pequeños monasterios que no quisieron abandonar voluntariamente el rito mozárabe, se les prohibió que siguieran aceptando nuevos monjes, con lo cual se les obligaba a la extinción. Y ya automáticamente ese monasterio o se perdía y se abandonaba o pasaba al rito romano. Las influencias andalusíes y orientales no terminan en San Baudelio. En Soria, cerca de San Saturio, el de la curva de la Ballesta Machadiana, se conserva un híbrido asombroso que bien representa el mundo singular y heterodoxo de la frontera, San Juan del Duero. Me habían recomendado que si quería conocer de verdad el espíritu de la frontera, la complejidad de esta frontera en Soria, tanto en su carácter cultural, religioso, de gente, tenía que conocer pues, el monasterio de San Juan del Duero. Acabo de llegar y la sorpresa es enorme. Este claustro, aparte de bellísimo, es extraño. Su variedad de estilos se sale del canon. No sé si estoy en un claustro románico o esto realmente es andalusí. Esta complejidad efectivamente nos habla de esa variedad, de esa complejidad propia de la tierra y de las gentes de frontera. Es probable que la Orden del Hospital, nacida del Temple, con sus influencias orientales, tratara de plasmar un universo plástico que recordara esos lejanos orígenes. Y si el claustro en su conjunto me ha parecido sorprendente, la sorpresa aún se incrementa más cuando puedo ya observar detalles. Por ejemplo, esta puerta, este arco apuntado, con su cierre en herradura, bueno, que me hace trasladarme desde Soria hasta el estilo más propio de Córdoba o de Granada. Sabía que venía a un claustro románico, sabía que era bellísimo, sabía que tenía cierta heterodoxia en su planteamiento arquitectónico, pero claro, cuando he llegado y mientras paseaba, he visto desde arcos claramente románico-ortodoxos, a arcos algo apuntados, arcos entrelazados que no hablan claramente de una influencia andalusí. ¿Qué es San Juan del Duero? Es que hay que darse en cuenta que estás en Soria. Tierra de frontera. Y Soria es una tierra de frontera. Estamos en un cruce de culturas que van del sur. Lo tenemos, el mundo andalusí que sube, el mundo cristiano que baja, incluso las influencias del Mediterráneo.
Entonces, al estar en ese cruce tienes esta joya que desde luego es única, arranca con el mundo románico y luego ya va dentro de esa... digamos que vamos avanzando en el mundo medieval, los siglos finales del XII, principios del XIII, de ese puro románico del arco completamente semicircular, ya cuando entra el apuntado y luego ya el boom, la explosión, la tenemos justo detrás de nosotros con las dos variantes de entrecruzar los arcos de un claro mundo andalusí. ¿Qué pasó con el poblamiento? La idea que tenemos de que de alguna forma la población autóctona se va hacia el sur y llega a repoblación nueva. Las teorías de don Claudio Sánchez Albornoz ya no se pueden sostener. Es decir, no podemos hablar de que el Duero fue de un desierto. Quizás lo fue pues, a nivel religioso, y tampoco, o puede ser a nivel de instituciones, pero la gente se queda. Abderramán III había dejado el control de las fronteras en manos de señores que administraban un territorio y se enriquecían a cambio de mantener a raya las incursiones desde el norte. Esa fue la política califal hasta que Almanzor llegó al poder. Almanzor partió desde Córdoba en 56 ocasiones para sembrar el terror en los reinos cristianos. Saqueó Santiago de Compostela, fundiendo las campanas de su catedral, y arrasó Barcelona. Tal fue el impacto que la expedición de Almanzor causó en Barcelona, que los condes dejaron de depender de los francos, que no los socorrieron, para empezar a mirar a los reinos peninsulares como nuevos socios. Las hazañas de Almanzor fueron legendarias y han llegado hasta nuestros días. Desde sus alturas, el castillo de Gormaz domina el Valle del Duero. Hasta aquí llegarían las tropas califales después de semanas de viaje para acuartelarse. El propio califa despedía a sus tropas en las mismas puertas de Medina Zahara en un auténtico alarde de fuerza y poder. Su presencia en el Duero es imborrable. Almanzor combatió en el Duero hasta su misma muerte. Controló el territorio y lo golpeó sin piedad cuando fue necesario. Se dice de él que viajaba con su mortaja y un Corán que había copiado de niño. Su ejército estaba compuesto por bereberes, con los que había aprendido a combatir en el Magreb, y de andalusíes. Los caballeros cristianos le tenían tanto miedo que nunca dejaban sus caballos en los establos, sino que los mantenían ensillados en los patios de las casas. Ese miedo, ese factor sorpresa, junto con una ejecución cuidada de su estrategia, fueron suficientes argumentos para que Almanzor dominara el panorama durante toda su regencia. Almanzor murió en Medinaceli. Quizás su tumba sea pronto descubierta. Si comenzamos el programa en una atalaya de la línea cristiana, lo vamos a finalizar en la fortaleza de Gormaz, cabeza de los ejércitos califales y andalusíes. Pasaron los siglos y aunque el tiempo no se detiene, ese espíritu de frontera quedó encarnado, como hemos visto, en las piedras de los castillos, monasterios y ermitas que hemos conocido.